Buenas tardes, mis amigos. ¿Cómo están todos? Espero que ustedes estén tan bien como yo, encerrada en mi casa. Hoy he cocinado de todo. He hecho habichuela con dulce, he hecho salmón en coco, he hecho guandules fresco con coco, arroz blanco. Hemos hecho de todo, André y yo aquí. No hemos pasado el día camarones en salsa. La cuestión es que ni los restaurantes no han ganado hoy. Como no hay restaurante, Lali Restaurant, lo hemos convertido. Mi nombre, como ustedes saben, es Eulalia Feliz. Muchas personas me conocen como Lali. Y aquí tengo a mi distinguido y amado y amigo y mi esposo a la misma vez, al lado mío, André Frovil. Y hoy que tenemos algo interesantísimo, vamos a desglosar el sentimiento o el sentir de lo que es la celebración de la Pascua, la crucifixión de Jesucristo y el significado histórico que tiene esta celebración. Saludos, Pat. ¿Cómo está? Dios te bendiga, Pat. Fine, how are you? Pat. Yo le dije Pat. Ok. Hola, Pan. Pues como le decía al principio, vamos a desglosar y vamos a compartir teológicamente parte por parte hasta llegar a lo que nosotros hoy en día conocemos como la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué significa la Pascua? ¿Cuál es el sentido de la celebración de la Pascua judía? Y por ende la Pascua del domingo de la resurrección, a lo que nosotros llamamos el Easter o la Pascua. ¿Qué significado? Pero todo tiene un significado y vamos a entrar poco a poco en detalle de la Pascua. Además de eso vamos a tener la simbología, por qué el pueblo de judíos celebraba la Pascua judía, y luego el por qué hoy en día nosotros, como le decimos Semana Santa o Pascua, el triduo pascual, en qué consiste esa celebración y cuáles son los personajes que intervienen y la característica que tiene cada uno de ellos y el aporte que hace en la crucifixión de hoy Viernes Santo, un día como hoy, de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, según la historia. Vamos a empezar hablando más de historia que de otra cosa. Queremos hasta comentar o ayudarle a los que no conocen y saben el por qué nosotros los dominicanos tradicionalmente cocinamos un postre que se llama habichuela con dulce, y lo hacemos de una manera tradicional porque siempre es típico ese plato de esta época. Hacemos pescado, guandules, entre otras cosas más, y eso tiene su historia también. Claro. Tiene su historia. Vamos a estar hablando un poquito más de lo que es la historia, de lo que es la Pascua, cuáles es realmente las raíces, cuándo nacieron y de dónde vienen, e incluso y hasta para dónde van. Exactamente, cada país, cada continente tiene una tradición de cómo celebrar la Pascua, y dentro de esa tradición están los platos. Así es. Los platos típicos, por ejemplo, en República Dominicana, el plato de hoy Viernes Santo, todo el mundo sabe que la mayoría no comemos carne ese día. No. Pero tiene un origen por qué no comer carne. No se come carne por no comer carne, no sigue la tradición. Recuerden que la humanidad tiene ese sincretismo de lo que es la enseñanza de la tradición. Así es. Se combinan dos cosas: la tradición y lo que es la actualidad. Pero una cosa va de la mano, porque no se puede vivir sin tradición, pero sin embargo todo tiene un porqué de las cosas. Saludos a Clelia.
Vamos a estar hablando del porqué de los platos típicos de toda la Pascua. ¿Cómo que dice el Señor de ayer? Vamos a estar feliz. Bien. Vamos a hablar un poquito de esto. Por ejemplo, yo decía que en otros países caribeños, por ejemplo, la habichuela con dulce. Claudia, ya la tuya me imagino que ya está lista. La mía yo la hice hoy. Usualmente ya amanece hecha. Pero ¿sabían ustedes el origen de la habichuela con dulce? Pues la habichuela con dulce tiene también una tradición muy interesante. Data del siglo XVIII la habichuela con dulce. Porque en el siglo XVIII, recuerden que República Dominicana es la isla, ¿verdad? Llamada española. Pero los franceses, cuando llegaron a la parte oeste de la isla, llámese a lo que nosotros le llamamos hoy en día Haití, pues desde allí invadieron la parte oeste. De la parte oeste hubo un personaje que se escapó de esa, por cierto era francés también, quiso por curiosidad pasar al otro lado, a lo que nosotros llamamos República Dominicana, Santo Domingo, la Primada. Le llaman Primada porque fue todo el descubrimiento de América. Ahí nació todo, la cuna de la cultura, y después del inicio de la cultura se expandió por todo el Caribe. Pero donde primero se descubrió fue allá, en República Dominicana. Pues sin embargo, le voy diciendo, para ir por ahí hablando de historia, la habichuela con dulce nace de ese francés llamado François de Tartes. El François, Francisco en francés. Este señor fue el primero que introdujo la habichuela con dulce. ¿Cómo lo hizo? Él preparaba la habichuela con dulce, no habichuela, frijoles. Lo que sabemos que hay una diferencia entre la habichuela roja, seca, y el frijol. ¿Cuál es la diferencia, Eulalia? Bueno, que el frijol es como más chiquito y es como cremita y tiene como un palito negro. Pero la habichuela y es más, yo diría que el frijol se parece mucho más al guandule que a la misma habichuela seca. Pues entonces el frijol, este personaje François comenzó a compartir, es un plato francés. Y comenzó a dar la receta, lo hacía un poquito azucarado, le echaban azúcar, más o menos, entonces sabía un poquito dulce y le gustaba a los vecinos. Y le gustaba y lo compartía. Sin embargo, nosotros los dominicanos tenemos un ingenio natural de las cosas, agregarle algo más, un típico sazón dominicano. Debe dar un dato, la habichuela con dulce es de allá de República Dominicana. Es típico de allá. Porque el dominicano observaba al francés y dijo, pero está bien, pero esto como que le falta algo. Entonces, ¿qué le echó después? El toque dominicano. El toque dominicano, en vez de usar frijol, usaba habichuela roja o pinta, como nosotros le llamamos. Exacto. Y le agregó otro ingrediente. Sabor, como lo que es el dominicano. El dominicano siempre vive agregando. Yo me imagino cómo está la de Clery encendida. Fíjense, le comenzó a agregar entonces la leche. Le agregó leche. Leche de un lado. Leche de coco. Después, cuando me imagino, en los años, según la evolución de los años fueron pasando, me imagino en aquel tiempo no había leche condensada ni leche Carnation. Pues yo le echaría leche vaca y le quedaría riquísima también. Claro que sí. Pero entonces fuimos dándole como ese toque dominicano, al cual nosotros a todo le ponemos sazón y sabor. Le agregamos la batatita. Le agregamos batata, le agregamos la pasa, clavo dulce, canela, azúcar. Hay otras recetas. Hay alguien que la hacen con coco, otro la hacen sin coco. Hay alguien que al final le pone una condensada. En fin, ¿qué es lo que nosotros los dominicanos no agregamos? El dominicano es peculiar, tiene esa destreza que no creo que no lo tiene nadie, porque
bueno, todo el sentido real, el caribeño. Le gusta la cosa con mucho sazón, con muchos ingredientes, riquísima. Y otra cosa, al principio se comía era con casabe. Ustedes saben que la palabra casabe... Me quedaron riquísimas. La mía me quedaron ricas también. El casabe era indígena, los indígenas eran que usaban el casabe. De hecho, es una palabra indígena, aborigen, casabe. Entonces se combinaba con el casabe y luego pasó al pan y, como tradicionalmente nos gusta, las galletitas de leche que van ahí, que tan sabrosas. A mí en particular me gustan frías de par de días. A mí me gustan calientitas que va de estar. A mí nada frío me den, todo me gusta caliente. Y lo de la carne es una tradición de la Iglesia Católica. Sin embargo, ¿qué quiere expresar con no comer carne los viernes? Hay personas que dicen, pero me comí la carne y no sabía. Usted no peca con eso, porque no lo hizo con mala intención. Ahora, ya el que conoce y quiere participar de esa actitud, es simplemente recordar que un día como hoy Jesucristo murió. Entonces, se abstienen de comer carne como en una manera de ayuno, de abstinencia, para poder tener ese día un sacrificio, porque podemos comer carne 364 días al año, y si un año bisiesto, 366. Sin embargo, el católico toma ese día, y algunos lo toman la semana completa, otros como los 40 días, etc. Pero es una manera de sacrificio para ofrecer algo, en este sentido, para la humanidad, para cualquier cosa. Mi mamá actualmente, yo tengo años mirando a mi mamá, que mi mamá no come carne los viernes. No necesariamente tiene que ser Viernes Santo. Y mi mamá es católica. Y ella no come carne ningún viernes. Ese es un sacrificio que es como un ayuno que ella hace. Y está bien. Es algo que uno quiere, si uno quiere darle algo al Señor, tiene que sacrificar, yo entiendo, las cosas que más nos agradan. Mi mamá le gusta mucho la carne, yo lo sé, no le gustan los vegetales mucho. Ni siquiera el pescado. Mi mamá es caníbal, ella le gusta la carne. Que con esto le quiero dejar dicho, ella con esto le dice a Dios, Señor, este es mi sacrificio. Esa es mi madre en su religión católica que ella lleva, y yo lo veo bien, porque cada quien, no importa el credo en lo que usted crea, y lo está haciendo para Dios, su único Dios, para la Trinidad Divina, Padre, Hijo, Espíritu Santo, está bien. Y eso es interesante porque lo vamos a ver ahora en el contexto de la historia, el por qué Jesucristo. Miren la coincidencia o el paralelismo. Lo que estudiamos teología, sabemos lo que es un paralelo. Cuando hay un paralelo entre una lectura y el otro, que dicen lo mismo en diferentes opiniones, en diferentes autores o épocas. Eso le llama paralelo. Entonces, cuando en la teología, cuando uno hace esa combinación de diferentes autores, entonces se convierte en un solo. Por eso hay un paralelismo en los 4 evangelios, de Juan, de Lucas, de Mateo y de Marcos, porque en los 4 se narra la historia de la crucifixión de manera ejemplar, uno más que otro, uno con más detalle, pero en fin, vamos a empezar lo que es la Pascua. ¿Qué significa la palabra Pascua? Desde pequeño oímos la Pascua, la Pascua y la Pascua. 2 tipos de Pascua. ¿Cuáles son esos 2 tipos de Pascua que yo escucho? ¿O qué significaba para los judíos la Pascua? Recuerden que hay uno de los alumnos de nosotros conectados. que sean conectados. O sea, vamos a aprender un poquito. La Pascua, vamos a comenzar por la Pascua judía. La Pascua judía. ¿Qué significa la Pascua judía? Miren, hay un dato interesante. Recuerden que el pueblo de Israel en el último cuartenio tuvo que pasar 400 años de esclavitud en Egipto. Así es. 400. Después de los patriarcas, casi entrando al último patriarca, Moisés.
Sin embargo, oigan los datos. ¿Qué es la Pascua? La Pascua para la religión judía significa pasar, pasar. En hebreo es una festividad solemne que celebra la libertad del pueblo de hebreo de la esclavitud de Egipto. Es redactada en Éxodo en el Antiguo Testamento y nos vamos a trasladar a Éxodo 6:6 y luego a Éxodo 12:1 en adelante. Vamos por parte. La palabra Pascua aparece en latín como Pascha. En griego significa Toxa Pascha. Y en hebreo, pasar. En español significa paso. Paso de la esclavitud a la libertad. Así es. En la antigüedad la Pascua era una fiesta de pastores en la que se sacrificaba un cordero como ofrenda para pedir por la fecundidad. Vamos a estacionar, vamos a caernos en lo que es la parte en la geografía. ¿Dónde estaba ubicado? Recuerden que es una parte árida donde está el desierto y se le hacía un poquito difícil la lluvia por esa época, por esa área. Era un terreno árido. Sí. Por lo tanto, como era árido, se tardaba mucho tiempo en la lluvia, llegar la lluvia. Saludos a todos. Por eso que en la primera parte de la Pascua, antes de Cristo, el pueblo pedía para que hubiese fecundidad, para fecundar la tierra para poder comer, para crecer los alimentos. Entonces era la primera celebración. Y celebraban el paso del invierno a la primavera. Y la hacía luego de la primera luna llena de la estación de la primavera en el hemisferio norte. Esa era. Luego pasó a ser una celebración de la liberación del pueblo de Israel. Recuerden, 400 años. Pero ¿a quién envía el Señor para esa liberación? ¿A quién envía? Moisés. A Moisés. A Moisés. Moisés y el primer sumo sacerdote después de la liberación del pueblo de Israel fue Aarón. Aarón fue el primer sumo sacerdote, el cual colgaba un pectoral. Pero ese pectoral, ¿qué tenía ahí? En el pectoral tenía incrustada las 12 tribus del pueblo de Israel. Y Aarón era hermano también. Exactamente, Aarón era hermano de Moisés. Y también Aarón era del linaje de los levitas. Los levitas eran los sacerdotes, los que venían todo lo que venía ahí, los sacerdotes, somos sacerdotes, en la época sacerdotal, donde estaba Esdras, estaba Malaquía, todo eso venía de esa sucesión después de Aarón, y era lo que llevaban el Santísimo, cargaban el arca de la alianza. Lo único que podía entrar en la presencia de Dios era ahí, porque Dios se manifestaba en el arca de la alianza, donde estaban las leyes, las tablas, en el lugar santísimo, donde estaban, ¿qué cosa? Las tablas. Recuerden que le dio las tablas de los 10 mandamientos a Moisés, para poder conducir al pueblo que estaba, primero los 400 años, tuvieron que salir de la esclavitud de Egipto, gobernado por la época faraónica, el faraón Ramsés II, porque Ramsés I era el papá, luego pasó por sucesión a Ramsés II. Entonces, recuerden las pestes y la última peste, las plagas, todas las 10 plagas que llegaron, hasta llegar a la plaga más importante, y aquí comienza la Pascua. Recuerden algo interesante. Vamos a la parte de Éxodo 6:6, rapidito, nomás voy a leer un pedacito. Dice, respondió Moisés, dice, ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte lo echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová.
y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob, como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me dedico a él en ello. Entonces viene esta primera parte. Dios le hace una promesa que le voy a liberar a el pueblo de Israel de la esclavitud, mandándolos las plagas al faraón. Y oigan en el 12, la parte interesante del 12, para entender lo que es la Pascua. ¿A dónde está leyendo? Primero leí Éxodo 6, Okay. al Éxodo 6. Y ahora va a Dice, por tanto, estoy en el 6, dice, por tanto diré a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa es la promesa en el Éxodo 6. Ahí empieza la promesa que Dios le hace a Moisés para liberar al pueblo. Y dice, os sacaré de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicio grande. Entonces viene en el 12 el porqué de la Pascua. Dice aquí, habló Jehová a Moisés, Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, y será este el principio primero del mes. Y dice, buscará un animal. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 este mes, y la inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre toda la tarde. Y dice en el 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plaga ni mortandad. Amén. Cuando diera la tierra de Egipto. Así es. Y este día os será en memoria y lo celebrará como la fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrará. 7 días comerá panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestra casa. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el 7º día será cortado de Israel. Oye, qué interesante. En la Pascua no se lo inventaron los judíos. La Pascua es un acontecimiento, es un pacto que Dios le hace a Moisés, le promete al pueblo de Israel. Si cumplen los estatutos y dice que ninguna plaga que les haya enviado a los egipcios iban a tocar, si cada uno de ellos marcaban en los dinteles de la casa, cada uno de ellos, el ángel destructor de la muerte no lo iba a tocar porque la casa está marcada. Sabía el ángel cuando cruzaba que ahí vivía un hijo de Dios. Exactamente. Y sin embargo, ustedes ven el acontecimiento que el faraón iba a herir cada primogénito, incluyendo el primogénito de Ramsés, así mismo es. del faraón. Cuando tocó eso, que vio la realidad, el faraón, ahí fue entonces que el faraón, después de la última plaga que era de herir a los primogénitos, el primogénito era el primer hijo de la prole, porque recuerden que era la descendencia. Así es. Y era la promesa. Entonces, cuando llegó a esa parte de ahí, el faraón lo dejó ir. Y luego como que cayó de nuevo el cielo. Le dijo, pero venga acá, ¿qué fue lo que yo hice? Salió atrás de Salió ella. atrás, corriendo. Lo que es interesante, la Pascua, un macho cabrío o una cabra que no tiene ningún tipo de defecto de 1 año, los panes eran ácimos, que le llamamos. El pan ácimo le llaman al pan sin levadura. Y las verduras eran verduras silvestres amargas, porque no había tiempo. Y tenían que comer en familia. El que no tenía familia podía hacer de 2 en 2. En fin, para preparar ese acontecimiento. ¿Por qué? Porque después de esos 400 años se terminó la historia de Israel. No, entonces fue las vicisitudes que hubo en el camino, en el peregrinar por 40 años,
y donde Dios establece su pacto con Moisés en el monte Sinaí, que él sube a buscar las leyes, la tabla de la ley, o el tabernáculo de la ley, o el el diagrama de la tabla de la ley. Así el es. decálogo, le llaman decálogo. Decálogo, la palabra decálogo significa 10 y Pentateuco significa 5. El Así es. Pentateuco, 5. La era patriarcal, los patriarcas mayor, hablamos de Abraham y su linaje. Entonces vamos por partes, ya vamos ya a la Pascua. La Pascua significa, en primer lugar, era la celebración de del invierno a la primavera y la fecundidad. Y la segunda parte, cuando estaban de esclavos en Egipto, es lo que le llaman la salida o el paso del éxodo de la esclavitud a través de Moisés, que duraron 40 años vagando en el desierto y caminando con muchísimas dificultades hasta llegar en el siglo 3 después de Cristo. Vamos ahora a lo que acontece y vamos a hacer el paralelo entre la celebración de la Pascua y la Pascua que nosotros estamos celebrando. Vamos a lo interesante. Pasamos ahora a Jesucristo. Fíjense un detalle. La Pascua se celebraba en el 14avo, o sea, el 14 de Nisan. 14 de Nisan. Porque no lo celebraban el 15. Jesucristo muere en el 15 de Nisan, un día después, misma celebración de la Pascua. Por eso era que cuando Jesús le dijo a uno de sus discípulos, preparen el lugar de la Pascua. Fíjense, aquí viene la tradición. Jesucristo no era anoréxico de la tradición o ajeno o apático de la tradición. Si cumple lo que tenía que cumplir como judío. En el judaísmo, la celebración de la Pascua era la celebración solemne del pueblo de Israel. Entonces Jesucristo celebra la Pascua con los judíos. Lo único que la Pascua de Jesucristo es el mismo sacrificio vivo de Jesucristo que se inmola, que es el Cordero que se inmola para redimir los pecados, no de la esclavitud del pueblo de Israel, sino del mundo. Esa es la gran diferencia que existe. Usó la tradicional, sin embargo, dijo que el pan se representaba el cuerpo y el vino la sangre de él. Y que cada vez que lo hicieran en memoria de él. Porque eso era un preámbulo de lo que iba a acontecer más adelante. Cristo murió el primer día de la fiesta judía, que se celebra la liberación por parte de Dios del pueblo judío de la esclavitud de Egipto. El Cordero Pascual que los judíos comen la noche víspera del 15 de Nisan, primer mes del calendario hebreo bíblico. Así es. Cristo muere el mismo día de la Pascua judía, en la que se matan al Cordero. Jesús celebró la última cena durante la Pascua judía, es decir, el 14 de Nisan. Murió en la cruz el 15 de Nisan y resucitó el domingo siguiente. Ese triduo pascual. Los judíos tienen un calendario lunar de 354 días y nosotros tenemos un calendario de 365 días, y si es bisiesto cada 4 años, 366. ¿Quiénes estaban en la época de Jesucristo? A ver, en la época de Jesucristo tocaban unos personajes pintorescos. ¿Qué estaba pasando? Recuérdense primero, la primera del templo de Jerusalén se edificó en el siglo X, en la época de ¿quién? Del rey Salomón. Edificó el templo. Luego vinieron los asirios, destruyeron el templo de Israel, de Jerusalén. Volvieron entonces, lo reconstruyeron el templo. Vino el rey Nabucodonosor. No, antes de Nabucodonosor, vinieron las tropas romanas encabezadas por el general Tito. Volvieron, destruyeron el templo. Y luego, con la desolación del templo,
a través del rey Nabucodonosor, reconstruyeron el templo, ¿no? Lo destruyeron de nuevo, el templo, hasta quedar solamente una parte del templo, un muro, la parte del muro que queda del templo, que es lo que nosotros conocemos hoy en día como el famoso muro de los lamentos. Algunas religiones, sobre todo los católicos, tienen una forma ortodoxa, una forma sintética de celebrar vale la redundancia, la Pascua. Los ortodoxos la celebran un poquito más adelante por el calendario juliano, pero en sentido general el pueblo cristiano conoce de esta celebración, no solamente para los católicos, sino el significado esencial de lo que es la Pascua de Jesucristo y qué es lo que representa para el mundo cristiano. Porque en resumen, ahí está todo. Ahora, viene algo interesante de la Pascua. Había unos personajes que intervinieron en la Pascua. ¿Cuáles eran esos personajes que intervinieron en esa Pascua? Primero tenemos a un Judas Iscariote. El Judas es el traicionero. Tenemos a Pedro, el que lo niega. Pilato, el que le hace el juicio cobarde, pero por presión se limpia la mano. Pero fíjate un detalle. Los romanos no hubiesen podido crucificar a Jesucristo, porque los romanos no tenían jurisdicción. No tenían jurisdicción. Tenían la invasión, tenían el control del pueblo. Sin embargo, le permitían a ellos participar y adorar y hacer sus rituales. Había un consejo supremo llamado Sanedrín. Pongan esa palabra, el Sanedrín. Ha sido la organización más perfecta en cuanto a estructura jurídica, social, política, pero en este caso no era política. El Sanedrín era una estructura netamente religiosa. El Sanedrín era la Suprema Corte. Pero ¿de dónde viene el Sanedrín? En primer lugar, el Sanedrín no fue algo fortuito. El Sanedrín nace cuando Moisés tenía que organizar las tribus del pueblo de Israel. Entonces, como tenía que organizarlo, Dios le dio la facultad a él que organizar y buscar a los ancianos de cada tribu que hubiese una representación. 12 hombres. Primero 12 por cada tribu. El Sanedrín primero era de 23 hombres. Luego le dijo a Moisés, no, tiene que ampliarlo a 70. El Sanedrín estaba compuesto de 70. Más, un dato interesante, sin contar con el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el equilibrio para tomar las decisiones. Y lo vemos también aquí en la Cámara de Representantes. Tiene que haber una tercera parte, ¿cuál? Pues tiene la mitad más uno para poder tener un consenso. Exacto. Y lo mismo pasa. Esas son estadísticas que se toman de modelo para poder seguir agilizando. Vamos a seguir agilizando. Tenemos a Anás. Anás pertenecía al Sanedrín, pero Anás no era del Sanedrín directamente. Anás lo que era suero de Caifás, que era en ese entonces sumo sacerdote. Pero Caifás era un usurero, una persona aristócrata, una persona que se dejaba influenciar, tenía una remuneración por los romanos, y él era el enlace fatulo entre la parte buena y la parte esencial de los romanos. Tenía un control, tenía una combinación de ellos, y trataban de buscar la manera de influenciar. Caifás fue el que presenció el milagro, uno de los primeros milagros. El primer milagro de Jesús fue la boda de Canaán. Pero el milagro de su amigo Lázaro cuando murió, Caifás era uno que estaba detrás observando el milagro y buscando la manera de aprender a Jesús y buscarle una falta, y se inventaron que era un revolucionario, que quería ser el rey, todas esas cosas, tratando de sacar a los romanos de su concepto. Los primeros que juzgan a Jesús son el Sanedrín. Pero como el Sanedrín no podía condenarlo a muerte, fíjense este detalle, el Sanedrín era el juzgado, pero ellos no tenían abogados defensores. El Sanedrín era juez y parte. Oye, qué cosa, qué buen consejo era ese. Ellos eran los que nombraban los jueces, se combinaban
y hacían de todo un poco. Pero en esa fracción del Sanedrín, anote, en el Sanedrín estaban los saduceos, era un grupo religioso del judaísmo, los celotes y los fariseos. Dentro de esos fariseos habían dos personajes muy pintorescos. Uno, Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche para que no lo vieran. Y segundo, José de Arimatea, que al final el que pide el cuerpo a Pilato de Jesucristo. Era un fariseo, pero eran de los fariseos buenos, que no les gustaba la cosa mala. Fíjate que de lo malo igual cosas buenas. Aunque yo era un fariseo, pertenecía a ese grupo de la casta del Sanedrín, ellos no permitían la injusticia. Convocaron al Sanedrín sin ni Nicodemo ni José de Arimatea, porque sabían que se iban a oponer. Y además hicieron una táctica que ustedes no sabían esto. El Sanedrín no se podía juntar de noche. El Sanedrín tenía que ser antes de caer la aurora, del día, de la tarde. Entonces, Anás fue muy sagazmente, se combinó con alguno de ellos y lo combinó hicieron un juzgado previo a Jesucristo antes de al amanecer, porque fue de noche que fue que lo llevaron de Anás, y después de Anás se lo mandaron a Caifás, pero Caifás no podía condenarlo a muerte, porque el Sanedrín no tenía la potestad de condenarlo. ¿Quién era el que tenía la potestad de condenarlo? Los romanos, porque los romanos, para la época de Pascua, como pasa en este tiempo, en nuestra cultura moderna, tienen que exonerar un preso político. Entonces tenían que soltar un preso, no importa cómo. Tenían que hacer una excomulgación, excomulgar las penas. Entonces se la perdonaban las penas y lo soltaban. Pero fíjate que interesante. Había un personaje que se llamaba Barrabás. Y Barrabás nació del cielo, así tirado por el estilo, no. Barrabás era un insurgente que también era un grupo paramilitar que tenía Barrabás. Barrabás estaba preso por eso, porque era un tipo que era medio loco de hacer una revuelta, y estaba preso también de eso, porque estaba en contra de lo que estaban haciendo los romanos. Pues Barrabás, influyendo por el Sanedrín, por Caifás y ese grupo de los judíos, comenzaron, como nosotros decimos, a agitar o a enchinchar y agitar para que lo soltaran. Y uno se lo manda a Pilato. Pilato lo interroga a Jesucristo. Le hace la pregunta pertinente. Ve que no tiene ninguna falta. Quiere salirse de ese problema y tirarse a los judíos. Lo rebota de nuevo. Herodes. Lo primero Herodes. Después lo mandan a Pilato. Pilato tiene un va y bien con Jesucristo. No le queda más opción a Pilato que juzgar a Jesucristo. ¿Podía liberarlo? Sí, pero ya tiene problemas con los judíos, con el Sanedrín. Entonces él quería estar con Dios. O sea, no quería estar con ninguno de los dos. Quería levantarse su mano y dijo, bueno, júzgalo ustedes. Fíjense que el detalle que le puso, Herodes le puso también la capa de púrpura. La capa de púrpura significa ese simbolismo. Solamente esa capa de color rojo lo utilizaban los reyes. Y ellos se gustaban mofarse, burlarse de un preso, lo ridiculizaban, lo humillaban y los flagelaban. El tipo de muerte de Jesucristo era un tipo de muerte, fíjate que lo mandan y lo azotan. Bueno, interesante. ¿Cuántos azotes daban los romanos? 40 fuetazos, 40 azotes. Los judíos daban 39 azotes. Entonces, como dicen nosotros, ¿se murieron cuánto? 39. Pues te lo dieron entonces los judíos. Porque los romanos daban 40 y una ñapa. Para el golpe final. Para el golpe final. Y eran con el tipo de instrumento que utilizaban. Era algo desgarrador. Porque cada vez eran con cosas con plomo, con cosas con clavos, que cada vez que le daban, le arrancaban un pedazo de la carne. Santo. Imagínense todo lo que tuvo que sufrir Jesús. Santo. Y cargar un madero de cedro, que la madera más fuerte del cedro, cargar esa madera, él solo, vejado, maltratado, golpeado, y cargar esa cruz durante el Calvario. Y dentro del camino se le aparece Simón, que no se le aparece, venía caminando del trabajo, lo agarraron también para ayudar un poquito y lo llevan a lo que le llaman el Gólgota, calavera, o en hebreo, que significa cráneo.
el Gólgota. Era un lugar que no quedaba muy lejos ni muy cerca para ese peregrinaje. No quedaba tan cerca porque tuvo que peregrinar 4 estaciones para poder llegar y caerse varias veces para poder llegar ahí. Y con ello los condenan con 2 malhechores. Eran 3. Lo que pasa es que los otros los mataron antes de llegar a la calavera. Y el que nosotros le llamamos, lo conocemos el ladrón bueno, porque era un malhechor. Eran 2 ladrones, pero sin embargo uno se burlaba y el otro a la derecha le decía que tuviera compasión, que él se merecía ese castigo. Pero él no vio por qué estar ahí, no había manera, no había cometido. Porque Jesucristo estaba ahí. Que él sí se merecía porque él sabe que era un ladrón, y punto. Él se merecía eso más. Sin embargo, le dice a Jesús que cuando estuviera en el paraíso se recordaba de él. Y Jesús le dijo a Dimas, que se llama ese ladrón, tiene un nombre, se llama Dimas. Le dijo que desde ahora te iba a estar con él en el paraíso. Esos son datos interesantes, pueden buscarlo en el Evangelio de Lucas 26 para que puedan deleitarse, pueden tener Éxodo 12 y Juan 11:25, donde habla de la resurrección de Cristo. Tenemos a Anás, Caifás, las Marías, María Magdalena, madre de Jesús, María Magdalena, Herodes, que era un zorro, Nicodemo, José de Arimatea, ¿verdad? Que pertenecían los 2 al consejo del Sanedrín. Tenemos a Caifás, a Juan y todos esos personajes. Y Juan, el único de los apóstoles que estuvo al pie de la cruz de Jesús fue Juan. Los demás estaban corriendo, incluyendo a Pedro, que lo había negado 3 veces. Estaban escondidos. Tenían miedo que se dispersaron porque ellos comenzaron una cacería atrás de los discípulos, pues yo sabía que había más personas detrás de él, buscándolo a capa y espada para matarlo. Sin embargo, Juan, el que acompaña a María, y ustedes saben la historia, cuando después de la resurrección, antes de las 7 palabras que la ley va a leer, después de la resurrección, Jesucristo tuvo presencia durante 40 días. Así es. 40. Bueno, fue que se arrepintió exactamente. Como dice Clelia. El buen ladrón fue el que se arrepintió. Exacto. Claro, específicamente. Por eso nosotros decimos el buen ladrón o Dimas, que se llama él, se llamaba Dimas, porque él fue el ladrón que aunque sabía su pecado, tuvo la valentía de arrepentirse. Y ahí en la cruz, dije Jesucristo, ahí tú vas a estar conmigo. Desde ahora va a estar conmigo. Yo la sinceridad. Porque Jesucristo no ve la parte física, sino el corazón. Entonces, el flagelo, la flagelación, y voy a terminar aquí para darle pase a Eulalia. El flagelo, la flagelación, no es más que era una manera de tortura de los romanos para golpearlo tanto que perdieran el aliento y murieran de una manera estrepitosa. La flagelación no es parte judía, la flagelación es parte romana. Y cuando los judíos crucificaron a Jesucristo, en la crucifixión, la cruz en ese tiempo eran el peor castigo que podía existir. La persona más depravada, que lo golpeaban y lo mataban, porque sabían que cuando le quebrantaban, sin embargo, a Jesucristo no le quebraron ni un solo hueso. Y al final del día, del Viernes Santo, a lo que nosotros le llamamos el Viernes hoy, a las 3 de la tarde, algunos escritores difieren la hora, pero en fin, a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo dio el último aliento, el velo se rasgó y nos traslada en el rasgar del velo en Deuteronomio. Pueden buscar la parte, en la simbología de allá atrás. ¿Sabes cuántos años tuvo que pasar para llegar al donde estaba Jesucristo? 1400 años después de la primera Pascua de los judíos, cuando salieron 400 años, después 40, duraron 1400 años para llegar a Jesucristo. Oye, qué interesante, qué recorrido, donde le promete después de Moisés
que no llega a la tierra prometida de Canaán, se queda, pues ya Moisés estaba un poquito viejo, y en su lugar viene el sobrino, Josué. Josué que toma posesión de la tierra prometida y conquista. Empieza a conquistar todas las tierras prometidas. Y sin embargo, oigan otro interesante. ¿Y por qué no fueron ricos después los judíos? Porque recuerden, como les decía, los judíos tuvieron que dividirse en tribus. Y cada vez que iban conquistando la tierra, los reinados se le iban repartiendo. Así es. Entre ellos, algunos perdieron la facultad hasta llegar a lo que le dije, la destrucción del templo, el último con Nabucodonosor. Entonces, Eulalia, ¿cuáles son las 7 palabras esenciales que Jesucristo pronuncia antes de dar la última palabra en la crucifixión? Así es. Vemos, este es un día, el día de hoy es un día realmente solemne para el mundo entero, yo podría decir, que conocen y creen en Jesucristo. Vemos que al momento de tenerlo en esa cruz, ahí, él todo herido, agonizando, él dijo solo 7 palabras. Y una de las 7 palabras, la primera que dijo él está en el libro de Lucas 23:34 y son cortitas, donde dice: Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. Muchas veces hay personas que por ignorar quiénes son las otras personas, tienden a ofenderle. Vemos aquí Jesucristo pidiendo perdón por el mundo. Perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. En otra palabra, no saben que yo soy el Hijo de Dios. No saben que yo soy la salvación y la vida eterna. Vemos rápidamente, vemos la otra palabra en Lucas 23:43, donde él dice, le dice especialmente, como hablaba Andrés, al ladrón, Dimas, le hablaba, hablando con Dimas, le dice, ok, cuando Jesús vio su sincero corazón, cuando le decía, tú no te mereces eso porque tú no has pecado, yo sí me lo merezco. Vemos ahí que el ladrón está haciendo una confesión de que él cometió un pecado delante del rey, del rey Jesús. Y ahí vemos que Jesús le contesta y le dice en Lucas 23:43, hoy estará conmigo en el paraíso. Qué bendición que cuando nosotros venimos al Padre y hablamos y pedimos en el nombre de Jesús perdón, desde ese mismo instante que pedimos perdón, hay promesa para nosotros estar en el paraíso. Yendo a la tercera palabra que vemos aquí, porque lo que estamos haciendo bien rapidito sin abundar mucho, dice aquí, esto ustedes lo han visto en el libro de Juan 19:26, donde Jesucristo, su madre, imagínense una madre mirando la tortura que le están haciendo a un hijo, cómo su corazón debió estar partido en pedacitos y a la misma vez quedar desamparada a su hijo, el rey, porque ella sí sabía quién era él. Ella sabía quién era su hijo. Nosotras las madres conocemos nuestros hijos y sabemos de qué son capaces de hacer. Y ahí él le dice, he aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. A Juan, el único apóstol que estuvo allí a los pies de Cristo. Vemos también la cuarta palabra donde Jesucristo clama, hace una exclamación y dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y esta palabra está aquí en Mateo 27:46, que es la cuarta palabra que dice.
Me imagino que la agonía como hombre que estaba viviendo el Rey de Reyes, el Señor de Señores aquí en la tierra, era tan grande como a muchas veces carne, la parte humana, como muchas veces nosotros nos sentimos y decimos, Señor, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué está pasando todo lo que está pasando alrededor? Déjeme decirle que el Señor sigue sentado en su trono. Él sigue estando con nosotros. Y está en control completo. Completo. Porque tuvo en control de su hijo. Dios en tiene control de su hijo, el cual él sabía que él podía pasar por esa copa. Y que él podía terminar el trabajo que él vino a completar aquí en la tierra. Vemos la quinta palabra donde él y ahí vamos a un paréntesis, la quinta. Es donde ya, hablando ya, como empezó hablando con Juan y su madre, y de repente hizo un clamor, tú me has abandonado, y parece que ya la sed era tan grande que él sentía que se estaba desgarrando por dentro, porque lo que dijo en Juan 19:28, tengo sed. Y ahí voy a hacer un paralelo. Y usted sabe lo que hicieron cuando él dijo tengo sed, le voy a hacer un paralelo. Jesucristo no le dieron agua. No. Le dieron vinagre. Vinagre. ¿Por qué el vinagre? Fíjense un detalle. Los romanos bebían un vino malo, rojizo y amargo. Entonces no tenían ese vino era tan malo que ni ellos mismos lo veían bien. Entonces la esponja, la caña de hisopo, le pasaron con la primera parte, se la pasaron junto con mirra y hiel. No hielo, hiel. Entonces le mezclaron eso y se lo dieron para poder tomar. Fuera tan malo que bébete eso. Pero esa es la combinación que tenía. Era hiel, mirra, wow. Y era amaro que nadie lo soportaba eso. De lo malo que era. Pues vemos cuando ya Jesucristo acaba Andrés de decir lo que cuando él dijo tengo sed, lo que esto está en Juan 19:28, y lo que hacen aquellas personas malvadas, aquellas personas ignorantes que desconocían del plan perfecto de Dios, y gloria a Dios que lo hicieron, porque por eso tenemos vida eterna ahora mismo, porque ese fue un plan perfecto del Padre. Vemos aquí en la próxima palabra, la número 6, donde ya cuando le dieron a probar hiel con vinagre y el rema, mirra, él dijo, todo está consumido. Y era una técnica también para que ellos pudieran aguantar un poquito los dolores. Es una mixtura de esos productos para poder aguantar, porque cada vez que se les llevaban los pedazos de carne. Pero ya él estaba agonizando. Ya estaba agonizando en las últimas, en la cruz, en su último momento. Y ahí es donde en Juan 19:30 él dice, todo está consumado. Todo está consumado. Y vemos en su última palabra, que es la número 7, estas fueron las 3 palabras que Jesús en la cruz antes de partir dijo. Y vemos la número 7 que dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto está en Lucas 23:46. Fíjese que él dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Ya su último aliento, cuando él dijo consumado, él le quiso decir al Señor, hasta aquí llegué, Padre. Y en arameo él dijo, Eloí, Eloí, lama sabachthani. Santo. Significa Eloí, Eloí, lama sabachthani. Significa, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y rápidamente lo que Jesucristo ya estaba despidiendo su cuerpo humano del mundo y entró en lo que es, ya él sabía que iba a entrar al mundo otra vez de nuevo espiritual, de donde él había prácticamente salido, porque le dijo, en tu mano encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios, aleluya.
y Cristo la muere. obediencia de Cristo. Se ve cuando su trabajo, el plan perfecto de Dios, lo que Él vino a hacer a esta tierra, lo completa. Esperemos nosotros, como hijos de Dios, entender cuál es la misión que Dios nos dio a nosotros aquí en esta tierra y tratar de completarla, no importa lo dura que sea, porque en ningún momento Dios dijo que iba a ser fácil, pero sí prometió cuando Jesucristo llevó el pecado del mundo a esa cruz, que Él iba a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Es una promesa. Es una promesa y nosotros creemos que podemos completar el trabajo por lo cual Dios nos creó y volver al plan para cuando nosotros podamos volver al plan original de Dios, al seno de Dios, el día que nos toque ir y poder decir como Jesucristo dijo en su última palabra, cuando ya en su último aliento dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Bueno, mis amigos, no sé si tú querías agregar algo. Voy a agregar más, ya la parte final. Quisimos hacer esa parte histórica. Es lo que estamos hablando de la historia de la Pascua. Y algunos me han preguntado, pero la Pascua judía, ¿en qué tipo de cosas tiene la Pascua judía? Bueno, ustedes saben que no puede faltar un pesá de la Pascua judía, lo que es un cordero, lo que es el pan con las levaduras, el huevo. Dice, pero yo veo que los muchachos toman unos huevos, les ponen huevitos. Pues el huevo viene de esa tradición también, porque ellos, ese día en la Pascua, que es un día antes, el 14 de Nisan, ellos comen huevo también, también tienen miel, y tienen una serie de unos platos bien interesantes, la hierba sin levadura, como voy a decir, le repito, pan sin levadura y la hierba amarga, recordando en la Pascua de Jesucristo el paso de la muerte a la vida, porque Él le arrebató ya la llave a la muerte, venció, lo único que venció la muerte sino Jesucristo. Por eso es que vemos que el domingo estamos celebrando el día de gloria. El sábado en la madrugada resucita Jesucristo, cuando el mismo Espíritu de Dios baja al Seol y le arrebata al enemigo la llave de la muerte y lo levanta a Jesucristo con poder y lo sienta a la derecha del Padre, para que usted y yo hoy tengamos entrada al trono de la gracia y podamos venir confiadamente y recibir vida eterna y vida en abundancia aquí en esta vida. Amén. Recuerden, para terminar el sumario, la Pascua que celebramos viene de un acontecimiento del Éxodo, la primera Pascua de la primavera y de la fecundidad. Luego, la Pascua de los 400 años de esclavitud, guiado por Moisés, al que Dios lo libera de la mano del faraón, de Ramsés II. Esa Pascua es la celebración que tenía hasta la época de Jesucristo, donde Jesús también comparte la Pascua y instituye la Pascua, porque Él mismo, Jesucristo, es el Cordero de Dios que se inmolarse, se dejó abatir, se dejó torturar, no por la esclavitud ya, sino por el mundo, para la salvación del mundo. Por eso que Él llevó ahí, se pagó todo el pecado del mundo, las enfermedades, los problemas, las necesidades, las vicisitudes. Jesucristo venció la muerte y por eso vamos a celebrar la Pascua, ese día de Easter, aquí en los Estados Unidos, como lo llamamos, en todos los países del mundo, porque Jesucristo es el Rey eterno, principio y fin, cumplió con la promesa del Padre. Amén. Así que pedimos, Eulalia, termina una oración. Sí, antes de terminar, voy cariñosamente y muy cortito a darles un anuncio, un solo. El único anuncio que quiero dar el día de hoy es
que si usted no sabe cómo congregarse o dónde congregarse, International Family Church está dando Easter, el servicio de Easter en línea en Facebook. Busque International Family Church. Ellos van a estar en línea a las 10 de la mañana, 11:30 de la mañana y a las 6 de la tarde. Gracias, usted no se lo va a perder. Saludos. No se lo va a perder el servicio. Puede entrar porque en la Iglesia International Family Church no hemos cancelado el servicio de Easter. Vamos a hacer un servicio. ¿Cómo se bonito ese día? Yo me voy a poner todos mis atuendos. Todos los atuendos de Pascua. Ese día, aunque esté en la casa, póngase bonito, hágase de creer que está allá en la iglesia. Salga de su aposento a la sala. Y vaya y reúnase con su familia ese día a celebrar que Jesús no está muerto, que Él está vivo. Esa resurrección de Cristo, este acontecimiento de la Cuaresma, recuérdate que cada 40, esa simbología, significa que Dios tiene algo propósito interesante. Esta cuarentena que estamos aquí ahora viviendo, eso solamente son percatas minutas, porque las cosas que vamos a celebrar va a ser tan grande, pero tan grande, que todos vamos a dar un abrazo fraternal a través no solamente del virtual, sino vamos a tener la oportunidad, cuando todo esto pase y se calme, vamos a tener la oportunidad de dar un abrazo. Sí, Señor. Así que grande. Y alabar a Dios con más fervor aún. Porque vamos a salir más fortalecidos en el espíritu, porque hemos sacado más tiempo para compartir con Dios. No le hemos dado tanto a la carne, le hemos dado también al espíritu. Primer año en toda mi vida de mi existencia, ya lo sabe. Que volvemos a una manera retroactiva para allá atrás. A celebrar la Pascua con el debido respeto, cariño, en familia, como se celebraba en los tiempos de antes. Y la paz. Había que hacer esta pausa. Esta pausa. El hombre creo que la necesitaba, y Dios, como es todopoderoso, omnisciente, omnipresente, Él sabe todas las cosas. Él sabía que los seres humanos de esta tierra en este tiempo iban a necesitar esta pausa, y ha permitido que ese enemigo toque a algunas personas para impactar los corazones de otras, para que puedan volver la mirada una vez más a Él y puedan tener vida eterna y salvación. Vamos a orar para cerrar. Va a ser muy cortita mi oración y vamos a cerrar para no tenerlo tanto tiempo ahí. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, mi Dios, por darnos la oportunidad el día de hoy de bendecirte una vez más, de adorarte y exaltarte, de glorificarte, de entender, Señor, qué es lo que significa la Pascua. Que la Pascua no es, Señor, una fiesta más, un acontecimiento más. La Pascua, cuando Jesucristo murió allí en aquella cruz, Señor, lo que estamos celebrando, lo que vamos a celebrar, la resurrección de Cristo. Señor, mi Dios, esto es un acontecimiento apostóstico. ¿Cómo que tú dices, Andrés? Aposteósico. Ay, ya lo sabe. Esto es algo de lo yo lo diría de esta manera. Extraordinario. Extraordinario. ¿Sabe por qué? Porque no fue cualquier Pascua. No fueron la Pascua de paso, no fueron cualquier Pascua, fue la Pascua de la salvación del mundo, de cuando el mundo completo tenía enemistad con el Padre. Jesucristo mismo se destronó de su reino y vino y se hizo hombre para poder cumplir con ese propósito de una vez más traer al mundo, a la creación de Dios, una vez más a reconciliarse con el Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por ese trabajo terminado en esa cruz. Que hoy podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, creyendo y sabiendo que Dios Padre Todopoderoso inclina sus oídos al clamor de nosotros y nos defiende
con sus ángeles que envía. No mandas ángeles para que nos guarden, nos protejan. No es quien nos da todo. Cuando hubo esa reconciliación entre el mundo y el Padre, todo fue reconciliado. Cuando Jesucristo dijo en esa cruz, consumado es, ahí se terminó todo y empezó la nueva generación del mundo, donde nosotros sí ya podemos entrar confiadamente. Podemos saber que vamos a tener vida eterna, vida en abundancia, donde la maldición de ser pobre se rompió en ese mismo instante. Pero usted, para esto, usted tiene que recibir a Cristo Jesús, porque solo con Cristo Jesús, con lo que Él pasó en esa cruz, es que usted puede conseguir ser salvo, puede conseguir tener vida eterna, puede conseguir vivir una vida aún aquí en la tierra, empezar a vivir en abundancia, una vida que Dios ha prometido que a sus hijos Él le dará mucho más de lo que puedan pensar o entender. Esto es algo grandioso. Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Él proveerá. Él es nuestro proveedor, no va a ser, lo es. Él está con nosotros. Él es de Jehová Rafa. Él es el sanador. Él es Jehová Nisi, quien pelea por ti. Él es Jehová Roy. Él es su pastor. Él es Jehová Shama. Él está ahí. Él es Jehová Shalom. Es el príncipe de paz. Jesucristo allí, en ese instante, oh mi Dios, todo cambió para la humanidad, para bien. Y si el Jesucristo lo hizo y usted lo reconoce como su Dios, lo reconoce que es el Hijo de Dios, quien vino aquí a esta tierra para darnos vida eterna, para volver a ser amigos de Dios, amigo íntimo, amigo incondicional de Dios. Si usted lo acepta, usted también es coheredero con Cristo Jesús de todas las promesas que el Padre le dio al Hijo antes de morir aquí en la tierra. Él le prometió que si Jesucristo cumplía con todo aquí, cuando llegara ya todas esas promesas que el Padre le dio al Hijo, también nosotros somos coherederos con Cristo Jesús cuando nosotros lo invitamos a que venga y viva en nuestro corazón como Rey y Señor de nosotros. Cuando perdonamos, así como los pecados de nosotros fueron perdonados a través de esa sangre, también cuando nosotros pedimos perdón por los que nos ofenden, perdón por lo que a los que hemos ofendido, asimismo el Padre nos perdona y nos acoge como sus hijos. Somos como un injerto con Cristo Jesús, coheredero con Cristo Jesús de todas las promesas. Gracias, Padre. Gracias una vez más. Y celebraremos y seguiremos celebrando la Pascua de Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús, oramos, te damos gracias, Señor, y sabemos, estamos seguros, Señor, que tú estás trabajando a favor de nosotros en lo que está pasando en el mundo entero ahora mismo. Padre Santo, yo sé que algo grande está pasando aquí en la tierra, grandioso, Padre Santo. Quizá no será como la muerte de Cristo, pero sí va a ser para un arrepentimiento del mundo, de tu pueblo, de tus hijos, Señor. Padre Santo, para que podamos una vez más volver al primer amor, que es tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que Amén. todos los dinteles de la casa están cubiertos con la sangre del Cordero. Recuérdese eso. El pueblo de Israel fue un pueblo que tuvo que pasar, un pueblo nómada, por el desierto más de 400 años a un lado, luego 40 más, y así sucesivamente. Pasaron de peste, todas las cosas malas. Sin embargo,
es un pueblo, hoy en día ustedes ven el pueblo de Israel, es un pueblo Fuerte. próspero. Tuvieron que ser sometidos en el holocausto por más de 6 millones. Tuvieron que vivir la diáspora con muchísimas tribulaciones, ataques. Sin embargo, Dios preserva al pueblo de Israel. Amén, así es. Dios preserva el pueblo de Israel. Amén. Y nosotros somos parte de ese linaje, porque Ya lo sabes. venimos de la semilla del linaje, Sí, Señor. del David. Somos Y de la Jesucristo tribu de Judá. es el sumo sacerdote. Amén. Jesucristo es el todopoderoso, el principio y el fin de todo. Amén. Así que vamos a confiar en Él. Gracias. Que pronto. Compartan el video. Pronto vamos a salir de esta tribulación. Amén. Y como un pueblo, como los judíos, tuvieron la resiliencia y la valentía de seguir adelante a pesar de las adversidades. Amén. Que esta resurrección a cada uno de ustedes, a nosotros, sea un prontuario de las cosas buenas, fructíferas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Así que ya usted sabe, nos volvemos a ver el miércoles, si Dios lo permite. Nos volvemos a ver en nuestro programa de Dime de ti y Cuéntame tu historia. Allí estaremos trayendo historia y haciendo historia para usted y para nosotros. Gracias a todos. Compartan el video. Amén. Entonces, Gracias. cuídate mucho, todo lo que no han estado viendo. Aquí, Bye, bye. su amiga Lali. Andrés. Ok, bye bye. Cuídense.